Gloria a Dios. Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Señor, declaramos que tu nombre es glorioso, es maravilloso, es incomparable, Señor. Amado Dios, concédenos estar en tu presencia, Señor. Ministranos tu palabra, Señor. Nosotros te hemos ministrado alabanza, hemos ministrado adoración. Señor, ahora te rogamos, Padre, que nos ministres tu palabra, que nos permita recibir el mensaje, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Tal vez es una sola palabra, tal vez es un versículo bíblico, tal vez es una frase, tal vez, Señor, es una exhortación. Tú sabes, Señor, qué es exactamente lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Te pido, mi Dios, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor. Que nadie, Señor, mi Dios, que vino con hambre de ti se vaya, Señor, vacío, sino que reciba, Señor, lo que han venido a buscar de parte tuya. Consuela a tu pueblo, anímalo, fortalécelo, corrígenos, repréndenos también, Señor, en donde necesitamos, pero sobre todas las cosas, Señor, háblanos, Señor, y danos entendimiento de cuál sea tu buena voluntad, mi Dios, agradable y perfecta. Usa mi vida como un instrumento, Señor, de tu gracia y de tu misericordia para traer tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Un poquito para allá, para no se atraviesa. Hermanos, al final del mensaje quiero hacer una oración por las familias. Amén. Vamos a orar por familias y vamos a estar presentándonos delante de Dios. Ahorita, en este tiempo, pues es un tiempo libre donde cada uno puede pasar al frente si desea, pero al final no quiero hacer esa oración. Amén. Para que no se vaya, quédese y tengamos esa bendición de parte de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Isaías 55:6 dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cómo se llama este mensaje, pastora? En el boletín encontramos el nombre y es una pregunta, al igual que la semana pasada. ¿Qué encuentras cuando encuentras a Dios? ¿Qué encuentras cuando encuentras a Dios? ¿Qué estás buscando en Dios? ¿Qué encuentras en Él? Porque ciertamente, mis hermanos, la palabra nos llama a que lo busquemos, pero también dice que le hallemos. No nos vamos a quedar en una búsqueda eterna, sino que esa búsqueda nos va a llevar a un encuentro. La búsqueda nos lleva a un encuentro. Ahora, ¿qué encuentro cuando encuentro a Dios? ¿Tú te has dado cuenta qué es lo que encuentras cuando te encuentras con Dios? ¿Es tu vida normal? ¿Es tu vida no hay nada, no hay ningún cambio? ¿Sucede algo cuando encuentras a Dios? Quiero que mediten esa pregunta, hermano. ¿Qué encuentro cuando encuentro a Dios? Miren, ¿qué encontró usted cuando encontró trabajo? ¿Qué encontró usted cuando encontró una esposa o un esposo? ¿Qué conlleva encontrar algo? Dice en Proverbios 18:22 que el que haya esposa haya el bien. Los que están buscando una esposa, un esposo, van a encontrar el bien.
si lo buscan en la voluntad de Dios. Y dice el proverbio que halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, porque con ese hallazgo también va a venir, como en el caso como pareja, si es lo más natural posible, vendrán hijos. Así que hallará el bien, hallará mucha gracia, hallará mucho favor. ¿Qué encontramos cuando encuentras a Dios? Si encontrar esposa, como dice el proverbio, es encontrar el bien y el favor de Dios, entonces, ¿qué implicará encontrar a Dios? ¿Amén? A lo mejor algunos dicen, bueno, yo me casé y lo que encontré fueron problemas. Eso es parte del bien, mis hermanos, porque en esos procesos vamos a crecer y vamos a madurar, vamos a aprender a amar, vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a poner en práctica los frutos del Espíritu en casa. Si somos creyentes, cristianos, devotos, fieles al Señor, hermanos, los problemas se van a superar. No nos vamos a quedar atados a ese tiempo de problemas. Las temporadas de crisis vienen, pero si estamos cimentados y arraigados en el Señor, hermanos, esas cosas nos acercan más a Dios. Los problemas, hermanos, las pruebas que vienen de parte de Dios están diseñadas para acercarte más a Dios, no para que te alejes de Dios. Ahora regreso a la pregunta: ¿qué encuentras cuando encuentras a Dios? Cuando encontramos a Dios, mis hermanos, encontramos a favor nuestro todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios puede hacer, mis hermanos, está para nosotros. Dice la Escritura: buscadme y viviréis. ¿Qué encuentro si busco a Dios? Encuentro vida. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Dios es amor también. Y si yo busco a Dios y lo encuentro, mi vida se va a llenar del amor de Dios. Mi vida no va a ser la misma. Dios es poderoso. Y si yo lo encuentro en una situación de crisis, de problema, Dios es poderoso para hacer cosas mucho más grandes de lo que yo mismo pido o entiendo. Hermanos, estamos llamados a buscar a Dios, pero no algo que no tenga sentido. Cuando a la gente le invitan a buscar a Dios y dicen, ¿y para qué? No han entendido qué es lo que van a encontrar cuando logren encontrar a Dios. Porque Dios se dejará encontrar por los que le buscan. Amén. Dios se dejará encontrar por los que le buscan. Cuando tú le buscas, es porque tienes necesidad de Él. En otras ocasiones decimos, tengo hambre de Dios. No buscar a Dios solo porque necesito algo de Dios, sino porque quiero su presencia en mí, quiero su presencia conmigo, me aferro a Él. Como Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques, no nos saques de aquí. Preferible quedarnos en el desierto que dar un paso hacia la abundancia sin ti. ¿Qué vas a encontrar entonces cuando encuentres a Dios? Vas a encontrar infinidad de cosas. La Biblia, hermanos, está llena de textos bíblicos que no podríamos abarcarlos, de todo lo que encontramos cuando le hallamos y le encontramos, cuando le buscamos y le hallamos o le encontramos. Simplemente del Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 1, cuando Juan el Bautista reveló la identidad de Jesús y dijo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el 1:35 al 39. Dice:
y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 9. Cuando le buscaron, hermanos, encontraron el lugar donde estaba su morada y pudieron descansar. Me recuerda la escritura que leíamos cuando él dice: venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Cuando tú buscas a Dios, encuentras descanso, encuentras reposo tu alma. Hay muchas cosas que vamos a encontrar cuando busques a Dios. Cuando encuentras al Mesías, encuentras también un nuevo nombre. Allí mismo, capítulo 1, versículo 41 al 42. Bueno, el 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este es uno de los que había encontrado a Jesús, de los que se habían quedado a descansar en donde moraba Jesús. Y se encontró a su hermano, a Simón, y le dice: hemos hallado al Mesías, que aquí traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. ¿Qué encontró Simón cuando encontró a Jesús? Encontró un nuevo nombre, encontró una nueva vida, encontró un cambio significativo en él, que nunca más volvió a ser la misma persona. Cuando buscas a Jesús y cuando lo encuentras, algo sucede en tu vida. No serás la misma persona. Cuando encuentras a Jesús, también te puedo decir por las escrituras que encuentras el cielo abierto. ¿Se imagina encontrar el cielo abierto? El cielo abierto. Primera de Juan, capítulo 41. Miren cómo todo está en un solo capítulo. En el mismo capítulo nos está mostrando todo lo que encontramos cuando encontramos a Jesús. Versículo 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Este fue encontrado por Jesús. Pero en el versículo 50, como él va y llama a otro discípulo, lo invita a seguir a Jesús. Cuando Natanael viene para conocer, para buscar a Jesús, y él se va acercando, dice la escritura, versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué encuentras cuando buscas y encuentras a Jesús? Dice el cielo abierto, y aún dice ángeles que suben y bajan. ¿Por qué? Porque hay una comunión entre Dios y el hombre. Cuando buscamos al Señor, hermanos, encontramos comunión, encontramos revelación de Dios, encontramos conocimiento, pero necesitamos buscarlo. Amén. Hay tantas cosas que existen simplemente en la historia. Hay gente que le gusta mucho la historia, o sea, hasta eso se dedican, son historiadores. Y de lo que le hables, casi de todo saben, porque ellos investigan.
Hay tanto conocimiento, está a nuestro alcance. Si nosotros lo buscamos, lo podemos obtener. Pero si no lo buscamos, ese conocimiento ahí queda. Está para el que lo busca. Cuando buscamos a Dios, hay tanto que encontrar. Amén. Hay tanto que encontrar en Dios, pero necesitamos buscarlo. Si tú no buscas a Dios, Dios sigue siendo Dios. Amén. Pero si nosotros lo encontramos, entonces pasaremos a conocerlo en toda su majestad, en toda su grandeza. Ahora, ¿cómo debemos de buscar a Dios? Hay una parábola pequeñita en Mateo capítulo 13, versículo 45. Se llama la parábola de la perla del gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, a un comprador, ¿sí?, que busca buenas perlas. No sé cómo se le llamará a los que se dedican a la compra-venta de perlas, ya que luego hay muchas cosas que tienen nombre y a veces lo desconocemos. Pero era un mercader que se dedicaba a comprar buenas perlas y encontró una perla preciosa y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, dices tú, bueno, ¿y qué me dice esta parábola? Dice que este mercader buscaba buenas perlas y encontró una más preciosa que las demás, de tal manera que fue y vendió todo lo que tenía, tal vez también las otras perlas que tenía, para poder comprar aquella perla de gran precio. Hay cosas que valen más de lo que tú tienes y vale la pena dejarlo todo para obtenerlo. Amén. ¿Cuánto le cuesta una universidad? ¿Cuánto le cuesta una universidad a los padres? ¿Vale la pena? Porque en este caso, la carrera que logren sus hijos es la gran perla. Y vende todo lo que tiene a veces para poder pagar los estudios, o trabaja más, o hace algún esfuerzo grande para poder cubrir el costo de aquellos estudios. Porque usted dice, vale la pena el esfuerzo. Yo quiero que mis hijos estudien, yo quiero que mis hijos se preparen en lo natural. Fíjese, si eso es en lo natural, ¿cuánto más será en lo espiritual? La vida espiritual, hermanos, es lo más importante que nosotros podemos alcanzar, y debemos de prestar mucha atención, porque la carrera universitaria y los logros en la tierra aquí se van a quedar, hermanos, no tienen trascendencia eterna, pero nuestra búsqueda de Dios sí. Nuestra alma, mis hermanos, tendrá vida eterna si nosotros encontramos a Dios y nos unimos a Él. Ahora, también está otra parábola pequeña, un versículo atrás, en el versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos. Fíjese muy bien que nos está hablando del reino de los cielos. Tenemos que aprender a buscar el reino de Dios como buscaríamos las cosas más valiosas y más preciosas que hay en la tierra, por encima de lo más valioso. Amén. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imagínese que usted en algún lugar anda a lo mejor haciendo algún trabajo, una excursión, algún paseo, y de pronto se da cuenta que en ese lugar hay una mina de oro, algo se encuentra, pero usted sabe que allí ese terreno vale porque vale.
y usted va, vende lo que tiene y compra ese terreno. El que le vende el terreno no sabe lo que hay allí y se lo da a un precio común, y usted compra ese terreno y se hace archirrequete recontra súper rico, porque lo que había en ese terreno era mucho más de lo que el dueño del terreno sabía que había en ese lugar, y usted lo descubre y usted lo compra. ¿Usted haría algo así? ¿O diría, a ver quién compra el terreno? Se esforzaría, ¿verdad?, en poder hacer esa compra. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Hay un tesoro escondido. El reino de los cielos, mis hermanos, se esconde. Por una parte, Dios nos busca para salvación, pero por otra parte, el reino se oculta para que nosotros lo busquemos, para que lo encontremos una vez que hemos determinado, hermanos, hacer todo a un lado para buscarlo en primer lugar a Él, por encima de todas las cosas. El reino de los cielos, hermanos, tiene que ser estimado como superior a todas las cosas. Voy a repetir eso, hermanos. El reino de los cielos tiene que ser estimado como superior a todas las cosas, porque a lo que tenga más valor para mí, a eso yo le voy a dedicar atención, a eso yo le voy a dedicar mi vida. Si el reino de los cielos no tiene ningún interés para mí, no tiene ningún valor para mí, pues simplemente estará allí, pero yo no lo tomaré. El que tú no lo tomes o no creas que existe, eso significa que no existe. Existe. El detalle es que la persona no le interesa, no lo quiere tomar, está feliz, está contento, pero el reino de los cielos es real y existe, y puede entrar todo aquel que quiere entrar. Y dice que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos no solo lo encuentran, sino que dice, lo arrebatan. Saben lo que vale y lo arrebatan. Miren, hay unas noches de venta, ¿no?, en Estados Unidos, y a veces en algunas tiendas aquí en México que acostumbran a hacer ventas especiales, pero la Viernes Negro, ¿no?, se llama en inglés, en Estados Unidos. ¿Qué hace la gente en esas fiestas, en esas ventas? Arrebatan, ¿verdad? Entran, se hacen bolas, se pisotean, se aplastan, todo por una pantalla de televisión, por un celular, por alguna cosa que les interesa ir a comprar a ese lugar. Se pelean. Eso es arrebatar, que tú tienes interés por eso. Imagínense, la gente sabe arrebatar, pero quiere arrebatar las cosas de la tierra. No han aprendido a arrebatar las cosas espirituales. Las cosas espirituales también se arrebatan. Se lucha por ellas, se pelea por ellas. Pero si no tienes interés por eso, pues no se luchará. Es más, te quedarás dormido en tu casa, no te interesará que haya un Viernes Negro. Amén. No tengo dinero para que me alboroto, ¿verdad? Y se queda dormido. Pero el que tiene con qué comprar y le interesa algo, se va a levantar y va a estar en vela y va a luchar por lo que quiere traerse de esa tienda. ¿Qué encuentro cuando encuentro a Dios? Isaías 55:7, mis hermanos. Desde el versículo 6 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar. ¿Qué encuentras cuando encuentras a Dios? Cuando Él te invita a buscarlo y a dejar tu pecado, dice que encuentras misericordia y encuentras perdón. Buscar a Dios, mis hermanos, significa encontrar algo. Vas a encontrar algo bueno, excelente, lo mejor para ti. ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas perdón? Busca a Dios y Él te va a perdonar. ¿Necesitas misericordia? Busca a Dios y Él va a tener misericordia de ti. Lo que tú necesites, búscalo. Miren, hay un personaje, un rey llamado Usías, que siendo muy jovencito, él empezó a reinar en Judá. Y dice en el versículo, léalo conmigo, nada más vamos a leer eso. Segunda de Crónicas 26, versículo 5. Este joven rey dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el profeta o sacerdote, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Hermanos, ¿cuántos quieren prosperar? Amén. Prosperar significa que te vaya bien en todo, no nada más tener riquezas materiales. Prosperar significa que tengas paz. Prosperar significa que tengas gozo, salud, bienestar, armonía, comunión en tu familia. Que te vaya bien en lo que emprendes, que tus negocios no fracasen. Es una abundancia en esta sola palabra. Pero ¿de dónde viene esta prosperidad? ¿De dónde le llegó esta prosperidad al rey Usías? ¿De dónde? ¿Leyó el versículo bíblico? ¿O lo escuchó? ¿De dónde le vino esta prosperidad? Porque buscó a Dios. Y todo su reinado, hermanos, fue próspero. Hizo cosas que muchos reyes no pudieron hacer. Creció, aumentó, se multiplicó. Tuvo victorias, tuvo riquezas, y Dios lo prosperó. Pero ¿sabe qué? Esta historia tiene una contraparte, porque llegó el momento cuando él se miró tan próspero, tan engrandecido, que él dejó de buscar a Dios y empezó a hacer las cosas a su manera y quebrantó un mandamiento de Dios y se atrevió a entrar al templo y ofrecer incienso a Dios, una labor que solo le correspondía a los sacerdotes. Esto era una falta, esto era un pecado delante de Dios. Dios se enojó con él, hermanos, por lo que hizo, y lógicamente que su vida no terminó igual. Hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos que tener cuidado de perseverar en buscarlo. Dice que él, como decía el versículo bíblico, les dije, versículo 5, persistió en buscar a Dios. Y hay otro libro, creo que es en Isaías o uno de los profetas, dice, y nosotros proseguiremos en buscar a Dios. Buscaremos y proseguiremos en buscar a Dios. La búsqueda es continua, mis hermanos. Pero llega un momento en que encuentras a Dios. Te digo, puedes tener un conocimiento de Dios, pero no es suficiente. Necesitas encontrarte con Dios, con su espíritu, con su presencia. Yo le decía a los niños, cuando ustedes encuentren a Dios, ustedes lo van a saber. ¿Por qué? Porque van a sentir su presencia dentro de ustedes. Algo va a suceder que nos cambia, que nos transforma. Su presencia es como un perfume que hace, que se deja notar. Usted pasa y se huele
el perfume. El que tiene presencia de Dios, hermanos, se conoce, tiene presencia de Dios esa persona. ¿Por qué? Porque lo busca. Me encanta que sin ponernos de acuerdo, en el canto que mi esposo puso, derramo el perfume sin que me importe nada, pero dice que lo viene a buscar en el lugar secreto. Tenemos que buscar a Dios en el secreto. Es bien importante, hermanos, que busquemos a Dios aquí en la iglesia, porque aquí venimos, nos edificamos, nos fortalecemos, aprendemos de Él. Tenemos también oportunidad para servir a Dios en diferentes ministerios, pero la presencia de Dios, hermanos, se captura en tu secreto, en tu cuarto, en tu habitación, en un lugar donde tú te apartas cada día para buscar su presencia. Y allí, en ese lugar donde tú lo busques, te aseguro que su presencia va a descender y tú lo vas a saber. Busca a Dios, encuéntralo. No deseches las cosas de Dios, pero primero busca a Dios. Busca la presencia de Dios. No te conformes con las cosas de Dios, sino con la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios te hace desear las cosas de Dios. Si no tienes la presencia de Dios, las cosas de Dios te parecen aburridas. Necesitas la presencia de Dios en tu vida, enamorado de Dios. ¿Qué perdemos cuando perdemos a Dios? Así como lo encuentras, también lo puedes perder. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, dice el Señor, en este caso, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Los que le dejan, dice, serán avergonzados, porque de la prosperidad, del bienestar que Dios te dio cuando lo buscaste, cuando tú lo dejas, toda esa gloria se convierte en vergüenza. Todo el gozo, la plenitud que tú tenías en algún momento que encontraste su presencia, se convierte en frustración, en amargura. No sabes cómo volverte a encontrar con Dios. Hermanos, algunos han perdido la presencia de Dios y no saben cómo recuperarla. Hermanos, ¿hay aquí alguien que haya perdido la presencia de Dios y no sabe cómo recuperarla? Humíllese nada más ante su poderosa mano, y Él los exaltará cuando sea tiempo. Pero humíllese. Primero, vuelva a buscar la presencia de Dios. No seamos necios, no seamos rejegos. Como dice el Salmo 32, no seas como los mulos o como los caballos sin entendimiento, que tienen que ser jalados con un mecate, con un freno, porque si no, no se acercarían a ti, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Hermanos, no perdamos la presencia de Dios, porque también dice que nuestro nombre será escrito en el polvo de la tierra. Si tú escribes tu nombre en el polvo de la tierra, ¿va a permanecer por los siglos de los siglos? No. Pero si tú escribes tu nombre en la piedra, Ese sí. y dice la Escritura, hermanos, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuestro nombre, hermanos, aquí es por los que dicen que si se pierde, no se pierde la salvación. El nombre puede ser borrado del libro de la vida. Ahí está escrito tal vez ya tu nombre, porque Dios quiere que tú te salves. Nació Juan Pérez. Escriban en el libro de la vida que nació Juan Pérez allá en la tierra.
Pero Juan Pérez nunca quiso vivir para Dios. Rechazó la salvación que Dios le ofreció una y otra vez. Y llegó el momento en que el Señor, con mucha tristeza, dice: borren el nombre de Juan Pérez, porque él no quiere la vida eterna que yo le doy. Esta vida es temporal, mis hermanos. Dios nos está ofreciendo una vida eterna. Nacimos con la posibilidad de tener vida eterna en comunión con Dios. De otra manera dice que el nombre entonces es borrado y se escribe en el polvo de la tierra. Es cosa seria, hermanos. David, el hombre, el salmista, nos enseña a buscar a Dios a través de los salmos. Una y otra vez encontramos a un hombre que ama la presencia de Dios y desesperadamente lo busca y le dice: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y está desesperado por encontrar la presencia de Dios. Busquemos a Dios, hermano, mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo puedes hallar a Dios? Mientras pueda ser hallado. Y mientras pueda ser hallado es mientras Dios te dé la oportunidad de estar aquí en la tierra. Y no sabemos cuánto tiempo estaremos. No hay una edad. Sabemos la fecha de nacimiento, pero no sabemos la fecha de nuestra muerte. Algunos se van a las horas de que nacieron. Algunos ni siquiera alcanzaron a salir del vientre, porque murieron adentro. Yo tengo la experiencia de embarazarme y perder dentro de mi vientre al feto, al bebé, de solo unas 9 semanas de gestación. ¿Por qué? No sé, no supe. Simplemente murió. Yo tuviera 3 hijos, pero ese no se logró. Tú y yo salimos del vientre y hemos llegado aquí por misericordia. Y dice la palabra de Dios que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque es día y es tiempo de buscar a Dios. Búscalo hasta que lo encuentres. Búscalo. A veces, hermanos, encontramos a Dios con una simple oración tan sencilla. No necesitas hacer largas búsquedas, largos ayunos. A veces no necesitas esperar mucho tiempo. Dios sabe cómo se manifiesta a cada persona. Y hay personas, hermanos, que vienen por primera vez a la iglesia y desde la primera vez que vienen a la iglesia se encuentran con la presencia de Dios y son capturados por la presencia de Dios, y entra una persona y sale otra persona. Pero hay otras, hermanos, que les cuesta más tiempo esa búsqueda. Solamente siguen buscando porque sienten una necesidad, pero todavía no encuentran la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. No busques solo un favor de Dios. No busques solo algo de Dios. Búscalo a Él. Búscalo a Él. Cuando lo busques a Él, vas a tenerlo todo. Amén. Cuando lo busques a Él y lo encuentres a Él, tú lo tendrás todo y te darás cuenta que teniéndolo a Él no necesitas nada, porque Él lo llena todo. Porque lo que antes eran tus vacíos, ahora estará lleno de su presencia, su paz, su gozo, pureza, limpieza de corazón, del alma, la mente, sin culpas, sin traumas. Porque la presencia de Dios no es maravillosa, hermanos. Tú llegas todo traumado. Llegas traumado a la presencia de Dios porque así te dejó el mundo. Pero el Señor empieza a trabajar tu vida y empieza a sanar, empieza a libertar, te enseña a perdonar, te empieza a llenar de su gracia, de su amor, de su misericordia. Su presencia te
convierte en otra persona, como a Pedro y a muchos hombres en la Biblia, que les cambió el nombre. Y el nombre era un sinónimo de tu personalidad. Cuando Dios te cambia el nombre, te cambia la vida. Yo me sigo llamando Isela aquí en la tierra, pero yo sé que tengo un nombre en los cielos, hermanos, que me cambió, que no soy la misma. No soy la misma, mis hermanos, desde que le encontré o fui encontrada por Él. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros encontramos por Él, pero más bien Él nos encontró a nosotros y se dejó encontrar porque vio que le buscábamos de todo corazón. Hermanos, la búsqueda de Dios es indispensable. Y como estamos en el tema de la familia, mis hermanos, el mes de septiembre en el libro de estudio, por cierto, todavía tengo unos en la oficina para el que lo quiera, cuesta 100 pesos nada más. El primer mes, mis hermanos, habla de la adoración en familia, de regresar la adoración a las casas. Hermano, busque a Dios en su casa, busque a Dios en familia, busque a Dios con todos los que quieran acercarse. Si nada más uno quiere acercarse con esa persona, empiece a tener una reunión de búsqueda de la presencia de Dios. Hermanos, si ustedes encuentran a Dios como familia, porque es muy diferente encontrarlo yo como persona, pero encontrar a Dios como familia, ¿qué cree que va a pasar? Si encontrar una esposa es encontrar el bien, ¿qué va a pasar si encontramos a Dios con la esposa? Por ejemplo, el esposo y la esposa buscando a Dios juntos. O una mamá y un hijo buscando a Dios juntos. ¿Quieres que Dios te bendiga? Amén. ¿Quieres que Dios te prospere? Busca a Dios. ¿Quieres que Dios traiga cambios a tu casa? Busca a Dios. Hermanos, queremos a veces milagros. Queremos milagros. Hay un enfermo de cáncer, hay un enfermo de aquello, del otro. ¿Sabes qué es solo un milagro? Busque a Dios. Salga de la oración de 5 minutos y entre en oraciones de profundidad a buscar a Dios en serio. Y usted va a ver cómo Dios responde en su momento. Lo hará. Porque para Dios, mis hermanos, no hay nada que sea imposible. Nosotros somos los que hacemos las cosas imposibles por no buscarlo a Él, por no orar, por no tocar las puertas de los cielos. Las puertas no se abren. Si quiere que el cielo se le abra, tóquelas. Sí. Amén. Amén. Tóquelas. No, póngase de pie.